Capítulo 20. A la guerra. Demon Carving, la hora de las brujas. No puedo agradecerle lo suficiente por esta oportunidad, Sir Emilia. Guiche sonrió y levantó su espada, una hoja de bronce que formó con su magia. Que un mago tan poderoso se tome el tiempo de enseñar personalmente a alguien como yo, estoy agradecido. Emilia negó con la cabeza. No lo estaría si fuera tú. La sonrisa de Guiche se amplió. No hay necesidad de humillarse, Sir Emilia. Aprender de un mago de clase Square es el sueño de todo mago principiante. Emilia no respondió. Guiche descubriría el significado detrás de sus palabras lo suficientemente pronto. Estaba a punto de anochecer. Después de familiarizar al resto del grupo con la nueva apariencia de Louise, algo que Emilia preferiría no recordar debido a los diversos dolores de cabeza asociados con ese evento, se dirigieron hacia el sitio del tesoro más cercano en los mapas que Guiche y Kirche habían comprado. Se suponía que ese sitio era un templo de piedra escondido en un bosque cerca de Tarbes con una espada mágica. Después de una larga caminata por llanuras vacías, el grupo finalmente llegó al bosque. Sin embargo, como se estaba haciendo tarde y habían estado viajando la mayor parte del día, las chicas decidieron acampar en un claro del bosque con un gran estanque cerca para poder bañarse. Al ver que los hombres del grupo, Emilia y Guiche, eran minoría, se les asignó sumariamente establecer el campamento mientras las chicas se iban a relajarse y refrescarse en el estanque. Todo eso condujo a la situación actual. Emilia levantó la espada en su mano derecha y reflexionó exactamente sobre lo que debería impartirle al joven noble. Entonces, Sir Emilia, dijo Guiche. ¿Qué es exactamente lo que me estarás enseñando? Solo por curiosidad. No es que pretenda imponerme de ninguna manera o parecer deficiente, pero, Emilia decidió. Hablas demasiado. Antes de que Guiche terminara de hablar, Emilia ya estaba frente a él. Los ojos del rubio se abrieron, y trató de mover su espada. Sin embargo, antes de que pudiera moverse, la espada de Emilia ya estaba en movimiento. La plata cortó el cuello de Guiche, salpicando sangre al suelo. Al mismo tiempo, su espada de bronce cayó al suelo, completamente olvidada mientras Guiche agarraba sus manos alrededor de su cuello, tratando de detener el flujo de sangre. Miró a Emilia con horror por unos momentos. Sin embargo, en poco tiempo, ese horror se convirtió en confusión cuando se dio cuenta de que su cabeza todavía estaba unida y que no había una herida abierta en su cuello. Ese señor Emilia, dijo Guiche. Sé cómo. Nunca abandones tu espada, incluso con una herida mortal. Con esas palabras dichas, Emilia se movió de nuevo, su espada empujó hacia el corazón de Guiche. El joven noble entró en pánico y retrocedió. Ya sea por instinto o por suerte, Guiche logró formar otra espada en su mano derecha. Con él, giró a ciegas para parar el golpe de Emilia. El corte frenético envió la puñalada de Emilia de par en par, pero no fue suficiente para detener el ataque del espadachín plateado. En lugar de resistir la parada, Emilia se movió con ella, tomando prestado el impulso para partir el cráneo de Guiche. Los ojos de Guiche se cruzaron mientras observaba la espada que se acercaba. En el momento en que la hoja cortó su cráneo, los ojos de Guiche perdieron el foco y su cuerpo se desplomó como una marioneta con cuerdas cortadas. Pero sorprendentemente, la materia cerebral y la sangre no ensuciaron el claro del bosque. En cambio, una sola gota de sangre cayó sobre la frente de Guiche, junto con un mechón de cabello. Emilia bajó a Excalibur y se rascó la nuca. Esto podría tomar un tiempo. Esperaba que Guiche fuera algo competente, habiendo sobrevivido a esa escaramuza con los Eruans falsos en Albion, pero empezaba a parecer que eso podría deberse a estar con Kirche y Tabitha en ese momento en lugar de sus propios méritos. A diferencia de su combate con Louise, Emilia se había estado moviendo al nivel de un humano puro. A pesar de eso, Guiche se las arregló para morir. Bueno, eso estuvo bien. El miedo y el dolor fueron grandes maestros. No le tomaría mucho tiempo aprender lo básico con Emilia como su maestra. Incluso si Emilia no tuviera tiempo para enseñarle a fondo, los instintos de batalla no serían difíciles de inculcar si seguía asestando golpes letales con Excalibur. Guiche parpadeó, algo de luz regresó a sus ojos. Al ver eso, Emilia caminó hacia adelante, su espada sostenida casualmente a un lado. Guiche se puso de pie. Con su mano derecha, extendió su espada como antes. Pero esta vez, sacó su varita y la sostuvo en su mano izquierda. Emilia sonrió y levantó su espada. Aprendes rápido. Las piernas de Guiche temblaron pero se mantuvo firme. En lugar de responder, agitó su varita e invocó a un trío de valquirias de bronce para que lo protegieran. La sonrisa de Emilia se amplió. Ahora, comencemos la lección de verdad.
Oh, vamos, Louise. ¿Qué es un pequeño contacto entre amigos? HMPH. Louise se burló y se secó el cabello con una toalla. Bañarse en el estanque había sido un asunto relajante, pero Kirche había decidido que sería aún mejor después de un buen viejo skinship germano. Louise se sonrojó al recordar la experiencia, pero la ignoró y se puso la blusa carmesí que Emilia le había preparado. Afortunadamente, su varita estaba fuera de su alcance en ese momento. El templo escondido en el bosque podría haberse convertido en el templo escondido en el cráter. A un lado, Montmorency, ya completamente vestida, terminó de rizar su cabello con un hechizo y se burló. Amigos, como si nos considerara tales, Thirst. Kirche se puso una blusa blanca y se encogió de hombros. No estaba hablando contigo, Monmon. Aunque no es de extrañar que Guiche siga persiguiendo a otras mujeres con una figura como la tuya. Quiero decir, había oído que los tristainianos eran pequeños, pero tú, Montmorency apretó su varita y miró a Kirche. ¿Por qué tú? Louise suspiró y terminó de ponerse el resto de su ropa. A su lado, Siesta había hecho lo mismo y miraba a los dos que seguían discutiendo. Señorita Louise, susurró Siesta. ¿Todos los nobles suelen ser así? Louise se tomó un momento para mirar a sus compañeros. Kirche y Montmorency discutiendo sobre cosas sin sentido con sus familiares teniendo un enfrentamiento cerca. Tabitha leyendo con indiferencia un libro sobre su dragón a un lado. Aunque parecía caótico, Louise lamentablemente no podía negar que la situación era diferente a la habitual cuando se reunían los nobles. Por desgracia, sí. Los temas de los argumentos podrían cambiar y la cantidad de personas involucradas podría variar, pero la atmósfera general no sería muy diferente de lo que estaba sucediendo en ese momento. Afortunadamente, con Emilia cerca, probablemente no tendría que lidiar con eso. Ojalá. Quizás. De independientemente. Tú, Valiere. Montmorency se volvió hacia Louise y la señaló. Luisa suspiró. ¿Qué es? Montmorency apretó los dientes y luego dijo, ¿cuál es tu relación con Guiche? Luisa parpadeó. Yo, no tengo uno. El único lazo real entre ellos fuera de ser compañeros de clase era que sus familias estaban al servicio de la familia real. Entonces, ¿qué lo hizo defenderte en la academia? No me digas que le ofreciste algo como, Luisa se burló. No seas ridículo, Monmon. Como si quisiera tener algo que ver con ese mujeriego. Así es. Kirche interrumpió y dijo, Louise de allí solo tiene ojos para Emilia. Vaya, incluso se deshizo de su prometido para fugarse con él. Romántico, ¿no? ¿Qué? Kirche. Louise se sonrojó y le arrojó una toalla enrollada al germano. Kirche se rió y lo esquivó. Es cierto, ¿no es así? Louise fulminó con la mirada y miró a su alrededor en busca de algo más para arrojarle a su amiga de mucho tiempo. Pero antes de que pudiera hacerlo, Montmorency se burló. Bueno, será mejor que no intentes nada divertido, Valiere, dijo Montmorency. Solo porque te hiciste más grande, solo porque eres más hábil de lo que eras antes no significa que no seas un cero. Y quiero que sepas que Guiche y yo ya estamos comprometidos, así que ni siquiera pienses sobre hacer cualquier movimiento sobre él a menos que quieras una disputa de sangre. Derecha. Louise negó con la cabeza y comenzó a ponerse los zapatos. Lo que tú digas, Monmon. Montmorency resopló de nuevo antes de centrar su atención en recoger sus pertenencias dispersas, aunque no antes de enviar a Louise otra mirada. No es de extrañar que Guiche se meta tanto. Con alguien tan controlador como ella como prometida, una imagen brilló en la mente de Louise de Guiche, dándolo todo para impresionar a Montmorency nuevamente y Louise suspiró. Bueno, a cada uno lo suyo. Después de eso, las chicas recogieron sus pertenencias y regresaron al claro del bosque. Cuando llegaron, fueron recibidos con una vista extraña. Emilia se paró frente a Guiche, quien estaba arrodillado en el suelo y jadeando por aire. Los cortes llenaron el cuerpo de Guiche, y la sangre manchó su ropa de un marrón oscuro. Luego, alrededor de ambos, había innumerables espadas rotas y retorcidas, así como trozos de chatarra. Montmorency gritó y corrió hacia Guiche. Ella lo envolvió en sus brazos y sacó sus varitas, rápidamente murmurando encantamientos curativos. Louise se volvió hacia Emilia y levantó una ceja. ¿Qué? Él lo pidió. Esto debería ser todo, Sir Emilia. Gracias, Siesta. Me encargaré desde aquí. Fue a la mañana siguiente y Emilia se dio cuenta exactamente por qué Tabitha decidió volar en su dragón en lugar de viajar con Kirche y la caramelada pareja de Guiche y Montmorency. No porque las dos rubias fueran demasiado cariñosas, sino por las chispas que seguían volando entre Kirche y Montmorency.
Desde que se levantaba por la mañana y viajaba, no había parado de discutir entre el mago de fuego y el de agua. En parte se debía a que Momorenki estaba demasiado ansioso por saltar ante la más mínima insinuación, pero la mayor parte se debía a que Kirche encontraba demasiada diversión en burlarse de Momorenki. Como resultado, Guiche se encontró sirviendo como mediador y Louise se convirtió en daño colateral. Tabitha, mientras tanto, estaba en la parte trasera del grupo en su dragón leyendo casualmente su libro como de costumbre. Emilia solo podía estar agradecida por el hecho de que Siesta estaba cerca para servir como voz de la razón y ayudarlo a navegar por el área. Está bien, dijo Siesta. Entonces aquí tiene, señor Emilia. Ella le ofreció el mapa que sostenía. Emilia lo tomó y luego miró hacia adelante. Según el mapa y los dibujos del templo, deberían haberlo alcanzado. Sin embargo, no había nada que ver excepto un claro de bosque vacío. Al menos, a simple vista. Detrás de él, Kirche suspiró. Apúntalo para que sea otra pérdida por parte de Guiche. ¿Cuántas veces tengo que seguir diciéndote, Thirst? Llámalo Gramont. Kirche resopló y se cruzó de brazos. ¿Y cuántas veces tengo que decírtelo, Mon? Después de todas nuestras angustiosas batallas de vida o muerte, nos hemos acercado lo suficiente como para llamarnos por el nombre de pila. ¿No es así, Guiche? Dile, Guiche. El hombre en cuestión comenzó a sudar frío y dijo, ahora Mon. No hay necesidad de ser tan sensible. Sensible. Quiero decir, Louise puso los ojos en blanco y dijo, ¿los mataría a los dos si no pelearan durante 10 minutos? Emilia está tratando de concentrarse allí para que podamos sacar algo de este viaje. Momorenki frunció el ceño. Cállate, Zero. Nadie te preguntó. Me retracto. Louise alcanzó el mango de Delph. Tal vez eso es lo que se necesita. Guiche se deslizó entre Louise y Momorenki y extendió sus manos. Ahora señoras, ¿por qué no nos relajamos todos por un momento? Louise miró a Guiche por un momento antes de resoplar y cruzarse de brazos. Lo que sea. Guiche se volvió hacia Momorenki. Mon. Miró a Louise por un rato más antes de darse la vuelta e ignorarla deliberadamente. Bueno, dijo Emilia. Ahora que terminaron de discutir, entremos al templo. Kirche frunció el ceño. ¿Entrar en el templo? ¿Qué quieres decir, cariño? Luisa gruñó. Thirst, Kirche la ignoró y dijo, aquí no hay nada. Eso es lo que quieren que pienses. Es un poco de magia engañosa, pero definitivamente hay un templo aquí. Todo lo que tienes que hacer es, Emilia se acercó a un viejo árbol y le dio una rápida patada. Aplica un poco de fuerza. En un instante, el entorno cambió. Lo que una vez fue un claro vacío reveló un gran templo de piedra que recuerda a los de Roma con pilares imponentes. Las paredes se estaban desmoronando, pero aún estaba en pie, prevaleciendo de alguna manera contra la prueba del tiempo. Y luego estaban los monstruos. Emilia miró fijamente a la horda de goblins, orcos y trolls esparcidos frente a la entrada del templo. No esperaba eso. Bueno, buena suerte, Louise. Antes de que pudiera responder, Emilia la agarró en sus brazos y la lanzó a la multitud de monstruos. Emilia. Hecho esto, dirigió su atención a Guiche. Te espere un momento, Sir Emilia, dijo Guiche. No creo que esto sea lo más sabio, son solo algunos de mis humanos débiles. Estarás bien. Y luego, antes de que Guiche pudiera dar otra respuesta, él también salió volando por los aires hacia la horda de monstruos. Tabitha parpadeó. ¿Estás tratando de matarlos? Oh, no. Aprenderán más rápido de esta manera. A los dos les falta experiencia en combate. Lo hice porque yo me he encargado de todo y Guiche, supongo que tú y Kirche se han ocupado de ti. Tabitha asintió y luego inclinó la cabeza. Entonces, nosotros... Eres lo suficientemente fuerte como eres, señorita, apuñalarlo con un carámbano antes de hacer preguntas. Tabitha se sonrojó y bajó la mirada. Eso fue un accidente. Correcto. Accidente. De todos modos, tú y Kirche son bastante fuertes. Deja que los dos novatos obtengan la mayor parte de la experiencia. Ese es un buen punto, dijo Kirche. Pero no es lanzarlos un poco a la refriega. Están bien. Mira. Louise había gritado cuando la arrojaron, pero los instintos de su cuerpo se habían activado y ya estaba haciendo picadillo a los monstruos. Guiche no fue tan extremo en exterminar a los monstruos, pero estaba haciendo un buen trabajo al coordinarse con sus valquirias para mantenerlo con vida y acabar con cualquier monstruo cercano. Dijo Kirche.
Supongo que tienes razón. La mirada de Momorenki revoloteó entre Emilia, Kirche y Tabita con horror en sus ojos. Volvió la mirada hacia la última persona, Siesta, y dijo: «Deténlos». La criada inclinó la cabeza. ¿Detenerlos? Sir Emilia dijo que estarán bien, así que estarán bien. Al escuchar eso, Momorenki dio un paso atrás. «Loco. Estás completamente loco». Sacudió la cabeza y luego corrió hacia la refriega, con la varita en alto. «Guiche. Ya voy». «No te preocupes». Louise gimió y se recostó contra un árbol. Derf yacía en el suelo a su lado. «Estúpida Emilia. Obligándome a hacer todo este trabajo». Después de lo que pareció una eternidad, ella y Guiche lograron eliminar a todos los monstruos que estaban en el templo. Los cadáveres cubrían el suelo a su alrededor, junto con sangre maloliente y entrañas. Fue suficiente para que Louise quisiera vomitar, pero se contuvo por no querer avergonzarse. Ella suspiró y cerró los ojos un poco, tratando de descansar un poco. Emilia había entrado al templo junto con Kirche, Tabita y Siesta para echar un vistazo, dejando a Louise sola con Guiche y Momorenki. No le importaba lo que esos dos estaban haciendo, pero podía escuchar sus bromas desde algún lugar en la distancia. La fatiga se apoderó de ella y Louise empezó a quedarse dormida. Pero justo antes de que lo hiciera, sintió que alguien le tocaba el hombro. Louise abrió los ojos a regañadientes y miró a la persona que lo había hecho. ¿Qué? Era Guiche. Un par de tazas estaban en sus manos. «Lamento molestarte, Louise». Levantó las copas y dijo: «Sin embargo, Mon conjuró un poco de agua para mí. Si bien aprecio su afecto, sería negligente de mi parte ignorar al verdadero guerrero de esa batalla». Luisa levantó una ceja. «Qué considerado». Guiche se encogió de hombros. «Es lo menos que puedo hacer. Si solo yo estuviera luchando en esa batalla, dudaba que hubiera durado tanto. No es vino, pero espero que no te importe compartir un brindis por la victoria». Dicho eso, le ofreció una taza a Louise. Louise se quedó mirando la taza. Ahora que lo pensaba, tenía sed. Toda esa lucha la había agotado, así que un poco de bebida no le haría daño. «Está bien, Gramont. Aceptaré esa oferta». Agarró la copa de Guiche. Él sonrió y levantó la suya. «Por nuestra victoria». «Sí, victoria», Louise dio una respuesta poco entusiasta y luego bebió su bebida. Mientras lo hacía, por el rabillo del ojo, vio a Momorenki palidecer. «¿Así que este es el templo? No es muy impresionante». Kirche murmuró mientras miraba a su alrededor. «Todo ese trabajo por unos escombros». Emilia se encogió de hombros. «Estamos aquí más por la experiencia que por cualquier otra cosa. Cualquier tesoro que encontremos es solo una bonificación. A diferencia de los demás, a él y a Louise no les faltarían fondos en el corto plazo. O artículos mágicos». Sin embargo, fue interesante echar un vistazo a la historia de otro mundo. Había pasado un tiempo desde que había hecho eso. Había sido mucho más frecuente en el pasado, cuando Rin seguía enviándolo a diferentes lugares para sus experimentos. Como la vez que se las arregló para terminar en un Londres paralelo hace algunas décadas con un aspirante a Dark Lord Gold y no sé qué. El interior del templo estaba vacío, excepto por algunos dibujos en las paredes y un altar en la parte de atrás. Emilia ignoró los dibujos e inmediatamente se dirigió hacia el altar. Detrás de él, las chicas se rezagaron para echar un vistazo alrededor. El mural. Tabita señaló hacia un muro de piedra que se desmoronaba y dijo: «¿Un monstruo antiguo?» «Extraño», murmuró Kirche mientras miraba hacia donde señalaba Tabita. «No recuerdo haber aprendido algo así en nuestra clase de historia». «¿Tú no?», dijo Siesta. «Hubiera pensado que ustedes, los nobles, habrían oído hablar de eso». Kirche inclinó la cabeza. «¿Sabes lo que es, Siesta?». Ella asintió. «Por supuesto. Es un viejo cuento popular transmitido en mi familia. Esa es una imagen del demonio de la espada». Emilia había estado ignorando la conversación, pero se detuvo cuando escuchó las palabras de Siesta. «¿Demonio de la espada?». Tabita frunció el ceño. «¿Por qué ese nombre?». «Bueno, las leyendas dicen que es una bestia hecha de espadas con forma de hombre». Siesta se movió hacia el mural y sacudió un poco de polvo. «Mira, dice eso aquí mismo. Su cuerpo está hecho de cuchillas, su sangre es de hierro y su corazón», Emilia interrumpió. «Su corazón está hecho de vidrio». Siesta asintió. «Así es. ¿Puedes leer la escritura antigua también, Sir Emilia?». Emilia no respondió. En cambio, caminó hacia el mural y lo miró. Cuando los escuchó hablar, pensó que era una coincidencia.
Las criaturas hechas de cuchillas eran raras, pero lo suficientemente comunes como para no preocuparse. Pero esa descripción, esas palabras, eran demasiado específicas. Y cuando se paró frente al mural, Emilia se quedó sin palabras. La imagen era tosca, meros grabados sobre piedra que se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Sin embargo, no había duda, especialmente con el área escrita al lado. Un área que solo 2 personas deberían conocer. Uno era él mismo, y el otro, señor Emilia. Su corazón se aceleró. Fue imposible. No había forma. Pero cuanto más miraba el dibujo y los símbolos grabados en piedra, más familiares le parecían. Cariño, dijo Kirche. No te ves muy bien. ¿Es algo? Emilia giró sobre sus talones y corrió hacia el altar. Si era como pensaba, si la persona que hizo este templo era la que pensaba que era, entonces debería haber algo allí. Algo que solo él debería ser capaz de ver. Corrió hacia el altar, escaneó cada centímetro usando sus ojos, escrutó las profundidades de su historia, pero, nada. Derecha. No había nada allí. A pesar de lo que pensaba, a pesar de todo lo que parecía apuntar a una única conclusión, allí no había nada. Señor Emilia. Si esta caminó hacia él, seguida por Kirche y Tabitha. Emilia suspiró y sacudió la cabeza. No hay nada. Oh, así es como es. Kirche se rió. Parece que incluso la estoica Emilia puede irritarse con la idea de un tesoro, ¿eh? Emilia forzó una sonrisa. Así es. Pensé que podría haber algo bueno escondido allí después de leer eso, pero no había nada después de todo. Kirche se acercó y pasó un brazo por los hombros de Emilia. Anímate, cariño. Como dijiste, la experiencia es lo que cuenta. Y aprendimos una historia interesante. Diría que vale la pena, ¿no crees? Emilia se quitó el brazo de Kirche y comenzó a caminar hacia la entrada del templo. Sus emociones estaban alborotadas y no podía molestarse en lidiar con nada más en este momento. Esas palabras, esa letra. Incluso si perdiera todos los recuerdos de sí mismo, incluso si olvidara incluso su propio nombre, no había forma de que pudiera olvidarlos. No había forma de que pudiera olvidar a la única persona que podría haber sido responsable de dejar atrás esas palabras. Suficiente. Eso no era propio de él. Él era una espada. Acero. Permitir que sus pensamientos y acciones fueran contaminados por emociones, eso era imperdonable. Deténgase. Respirar. Apenas pasó una fracción de segundo. Pero fue suficiente para que Emilia controlara sus emociones, lo suficiente para ver las cosas con calma. Y luego salió del templo y vio a Louise colapsar en el suelo. Montmorency. ¿Qué hiciste? Gritó Kirche. ¿Qué? No he hecho nada. Montmorency levantó las manos, negándolo todo. Sin embargo, no había duda de lo pálida que estaba, como si toda la sangre se le hubiera escapado de la cara. Especialmente cuando evitó deliberadamente mirar a Louise. Emilia los ignoró. En lugar de preocuparse por un argumento sin sentido, se dirigió hacia Louise. Guiche estaba de pie cerca de Louise. Cuando vio acercarse a Emilia, se estremeció y levantó las manos, dejando caer la taza que sostenía. Ese es Sir Emilia. No sé qué pasó. Un minuto Louise estaba bebiendo un poco de agua y al siguiente, Guiche se calló y negó con la cabeza. Emilia no respondió. En cambio, se arrodilló junto a Louise y se movió para colocar su mano en su frente. Con eso hecho, junto con un análisis estructural rápido, Emilia pudo obtener una evaluación clara de si la situación actual de Louise se debía al agotamiento o a alguna otra causa. Sin embargo, antes de que pudiera hacerlo, los ojos de Louise se abrieron de golpe. Emilia suspiró aliviada. Louise. ¿Estás, Emilia? La voz de Louise salió lenta y entrecortada. Y el tono era diferente a su voz habitual, teñida de una extraña emoción. Antes de que Emilia pudiera pensar en lo que eso significaba, Louise se acercó y entrelazó sus manos alrededor de su nuca. Emilia se congeló y Louise lo miró fijamente con sus ojos, estanques dorados mirando con anhelo como si tratara de memorizar todo sobre él. Justo cuando iba a preguntarle qué estaba pasando, Louise se acercó a Emilia y colocó sus labios contra los suyos. Confusión, luego ira cuando se dio cuenta de lo que había ocurrido. Emilia se apartó de Louise, pero ella se aferró a él aún más fuerte, como si temiera que se desvaneciera si ella lo soltaba. Louise, detente. No eres tú misma. Extendió la mano hacia sus brazos y trató de separarlos, pero eso hizo que ella se pusiera aún más frenética y lo acercara más. Enterró la cabeza contra su pecho y dijo: ¡No! Tú, no te dejaré ir de nuevo. Shirou, Emilia, te amo. Te amo, yo, Emilia no dudó.
Alcanzó el cuello de Louise y envió una breve ráfaga de energía, dejándola inconsciente. Después de que su cuerpo se relajara, Emilia levantó a Louise en sus brazos y luego volvió su mirada hacia el responsable de las acciones de su maestro. Montmorency se estremeció y dio un paso hacia atrás. Yo no hice nada. No puedes probarlo. Mon. Guiche la miró fijamente y luego a las copas caídas. Tú. Kirche siguió la mirada de Guiche y luego miró a Montmorency. Tú fuiste quien preparó las bebidas, ¿no? ¿Qué hiciste? Montmorency siguió negándolo. Yo no hice nada. No sé por qué Valiere está actuando de esa manera. Quiero decir, Emilia proyectó un tapete y suavemente colocó a Louise sobre él. Después de asegurarse de que su maestro estuviera cómodo y seguro, desapareció. Al momento siguiente, apareció ante Montmorency y colocó una espada contra su cuello. Era una hoja de aspecto repulsivo, una con venas y corrosión negra a lo largo de toda su forma. Dentro de su empuñadura, un solo ojo demoníaco miraba fijamente, uno que giraba hacia Montmorency como si mirara dentro de su alma. Te daré una oportunidad, dijo Emilia, y una vez elegir. Explícate o muere. Frente a la hoja demoníaca, Montmorency tragó saliva y luego dijo. Bien. Fue una poción de amor. Una poción de amor. Guiche gritó y luego miró a Montmorency. Mon, ¿por qué harías eso? Kirche suspiró y bajó su varita. Es por ti, idiota. Tú y tus formas de mujeriego. Pero, ella frunció el ceño. Una poción de amor no debería hacer que alguien actúe así. A lo sumo, se volverían un poco más afectuosos. Pero Louise parecía como si su mundo se derrumbara si dejaba ir a Emilia. Eso no podría haber sido causado por un simple poción de amor. A menos que, Kirche hizo una pausa y luego, en un instante, su expresión se torció en un ceño fruncido. Al mismo tiempo, Guiche palideció y lentamente se alejó de Montmorency. Mon. Tú no. HHMPH. Así es, dijo Montmorency. Es la poción de amor especial de mi familia. Volvió a mirar a Emilia y dijo, ¿y no hay cura para eso, de acuerdo? Debería estar bien, en algún momento. ¿Y no es eso algo bueno? Tú mientes. Emilia dio un paso adelante, presionando el borde de su espada contra el cuello de Montmorency. Una diminuta línea carmesí se formó donde la hoja tocó la carne y la espada se estremeció de satisfacción y deseo. Ese sí, Emilia. Sé que Mon ha hecho algo malo con usted y la señorita Valiere, pero, un anillo de espadas cayó del cielo alrededor de Guiche y dejó de hablar. Durante todo el tiempo, los ojos de Emilia nunca se apartaron de los de Montmorency. Hay una cura. Aunque esta poción de amor tuya es lo suficientemente vil e insidiosa como para torcer el alma, no es irreversible. Si algo fue creado dentro del mundo, tuvo una contraparte. Esa era la lógica irrefutable de la existencia, un hecho negado solo por los extraterrestres y aquellos que habían trascendido los límites tanto del mundo como de la humanidad que operaba en diferentes axiomas. El que estaba frente a él no era ninguno de los dos, por lo que debería haber una cura para la poción de amor. Y ahí estaba. Emilia se dio cuenta por la forma en que los ojos de Montmorency cambiaron. Él podría deshacerse de la poción de Louise a la fuerza con sus poderes, pero con su cuerpo actualmente maleable, no quería arriesgarse. Pero eso no significaba que no tuviera opciones. Suleater gruñó, ansioso por devorar la esencia de aquel cuyo cuello besaba. Y en ese momento, Emilia empatizó completamente con eso. Elige. ¿Una cura o tu vida? Porque puedo trabajar con cualquiera para curar a Louise. Lago Radorian. Un pintoresco cuerpo de agua que se extiende a lo largo de 600 kilómetros cuadrados. Un lugar donde los votos durarían para siempre y donde las promesas permanecerían intactas. Una tierra no de hombres, sino de espíritus del agua que había durado incluso antes de la época del fundador Brimir hace 6000 años. La distancia entre él y donde estaban era considerable. Al menos, para los medios de transporte normales. Pasarían al menos unos días antes de que pusieran un pie en sus costas, y eso si se movían a un ritmo que finalmente agotaría a cualquier montura que eligieran. Pero Emilia se negó a retrasarse, por lo que llegaron a la orilla del lago durante la noche. Guiche palideció y se dirigió a un arbusto cercano, tirando en él lo poco que quedaba de su cena. Kirche parecía estar en una forma levemente mejor, mientras que Tabitha y Montmorency no se vieron afectados, ya que usaron algún tipo de magia de agua para deshacerse de sus náuseas. Siesta y Louise obviamente estaban bien con Emilia, tomando precauciones para asegurarse de que tuvieran un viaje cómodo. Ya había proyectado un pequeño refugio para ellos, amueblándolo con una cama para que Louise descansara y una silla para que Siesta se sentara.
Después de esperar a que todos se orientaran, Emilia se volvió hacia Monmorenki y dijo, ¿qué hacemos aquí? Su voz monótona resonó en la tranquila orilla del lago y solo se encontró con el suave sonido de las olas rompiendo. Ve bueno, dijo Monmorenki. Todo lo que tengo que hacer es enviar a mi familiar a llamar al espíritu del agua. Entonces podemos pedir una de sus lágrimas. ¿Y esta lágrima ayudará a crear el antídoto? Monmorenki se mordió los labios. ¿Sí? Emilia entrecerró los ojos. Suenas inseguro. Ve bueno, nunca he tenido que, quiero decir, funcionará. Monmorenki murmuró. Tiene que funcionar. Con esas palabras dichas, caminó hacia la orilla del lago con su familiar, una pequeña rana, en la mano. Espérame, Monmon. Guiche la llamó y luego la siguió rápidamente. Silpid y yo patrullaremos. Con esas palabras, Tabitha también se fue. Excluyendo a Siesta y Louise, eso dejaba solo a Kirche y Emilia. Kirche miró a Louise y negó con la cabeza. Despreciable. Pensar que Louise sufrió las consecuencias debido a los celos de Monmorenki. Sin embargo, estoy sorprendida, Emilia. Pareces mucho más tranquila de lo que pensé que estarías por lo que ella hizo. No te equivoques, Kirche. Estoy furiosa. La única razón por la que no he hecho nada es por el riesgo que podría representar para Louise. ¿Riesgo? Es complicado. Pero sí, el riesgo. Kirche frunció el ceño y Emilia comenzó a elaborar. Pero en ese momento, la superficie del lago se onduló. Los ojos de Kirche se agrandaron y dijo, ¿ese es el espíritu del agua? Emilia no estaba tan impresionada y simplemente se quedó mirando. El agua se fusionó en una forma humanoide, una que parecía ser una versión desnuda de Monmorenki. Mirando por encima, Emilia vio que su rostro estaba sonrojado, pero que no hizo nada más. El miedo parecía haber anulado su vergüenza. Después de unos momentos, Kirche suspiró y dijo, parece que Monmorenki no podrá cumplir con tus expectativas, Emilia. El espíritu del agua no parece que vaya a cooperar. En la orilla del lago, Emilia podía ver a Monmorenki suplicando y rogando, pero el espíritu del agua flotaba en el aire, con los brazos cruzados e inmóvil. Si algo no cambiaba pronto la opinión del espíritu del agua, todo el viaje al lago Ratorian sería en vano y Louise permanecería cautivada. Veremos. Plata brilló en el aire de la noche y luego Emilia apareció detrás de Monmorenki. Te lo ruego, gran espíritu del agua. Una sola lágrima, no, una sola gota. Es todo lo que te pido. El espíritu del agua negó con la cabeza. Me niego, humano. Aunque pueda ser de esa línea, no puedo permitirte ni una sola gota. No hasta que cumplas mi pedido. Pero, Emilia gritó. ¿Cuál parece ser el problema? Monmorenki saltó. Si no fuera por las rápidas acciones de Guiche, habría caído al agua. Después de unos momentos para calmarse, se volvió hacia Emilia y dijo, nada está mal, señor Emilia. Ese es solo un pequeño retraso en las negociaciones. Si me das otros 10, no, 5 minutos, a pesar de su compostura inicial, cuando Monmorenki terminó de hablar, sus ojos estaban frenéticos, revoloteando entre la expresión impasible del espíritu del agua y los ojos agudos de Emilia. Guiche suspiró y luego dijo, el gran espíritu del agua se niega a separarse de una parte de su cuerpo. ¿Eso es todo? Emilia desvió su mirada hacia el espíritu del agua. Cuando lo hizo, el espíritu le devolvió la mirada. Mi maestro necesita una parte de tu cuerpo para recuperarse. ¿Cooperarás? Guiche palideció ante las palabras de Emilia. Ese sí, Emilia. ¿Cree que no sería mejor ser un poco más discreto en sus palabras? Emilia se burló y siguió mirando al espíritu del agua. Bien. Impudente. El espíritu del agua negó con la cabeza y se dirigió a Monmorenki. Humano, nuestra discusión termina aquí. Emilia miró fijamente al espíritu del agua. Un elemental insignificante con un control menor sobre el agua, y se negó a separarse incluso de una pequeña porción cuando tardaría menos de un día en recuperarse. El espíritu del agua tenía razón. Su discusión había terminado y las palabras ya no eran necesarias. En lugar de preguntar, Emilia actuó. Ante el rostro pálido de Monmorenki y los ojos muy abiertos de Guiche, Emilia dio un paso adelante y cortó. ¿Fue debido a su frustración o algo más? El resultado de su corte y la hoja que vino a su mano no fue lo que esperaba. Ni la espada de su creador ni un noble fantasma, la hoja que emergió era de un blanco puro, tallada como si fuera nieve o hueso. Pero esa hoja duró solo un instante, desapareció en el momento en que terminó el corte de Emilia. Un grito sin palabras brotó del espíritu. Pero como elemental, su angustia no terminó en un mero sonido.
Con el grito, el viento azotó y enormes olas surgieron de la superficie del lago, amenazando con envolverlos a todos. Si fuera cualquier otra persona, sería imposible para ellos permanecer ilesos. Pero era Emilia quien estaba allí, así que no pasó nada. Los vientos rugientes se calmaron a través de los poderes de innumerables cuchillas elementales de viento. Del mismo modo, las mareas fueron sofocadas con espadas alineadas con agua a juego. Tú. El espíritu del agua se estabilizó. Su forma se había retorcido, distorsionándose en una mancha amorfa. ¿Te atreves a atacarme? Guiche dio unos pasos hacia atrás, acercando a Montmorency a su pecho. Ese señor Emilia, dijo. No es que dude de tu destreza o conocimiento, pero, ¿realmente crees que atacar a un espíritu primordial es la decisión más sabia? Antes de que Emilia pudiera responder, el espíritu del agua se movió. En un instante, la presión aplastante licuó el aire, extrayendo toda la humedad a instancias del espíritu del agua. Al escuchar a Guiche y Montmorency colapsar detrás de él, Emilia suspiró. Eres irritante. Esta vez, Emilia convocó correctamente una espada. Era normal. Una simple espada larga que estaba picada y cubierta de óxido. Era una hoja que parecía que podría romperse si la mirabas de forma divertida, una espada envejecida con un filo tan desgastado que no podía cortar mantequilla. Sin embargo, en el momento en que emergió esa espada ordinaria y oxidada, la presión en el aire desapareció. Emilia lo levantó, lista para acabar con el espíritu del agua. Sin embargo, antes de que tuviera la oportunidad, el espíritu del agua retrocedió y volvió a su forma humanoide. Tú, dijo el espíritu del agua. ¿Qué vas a...? La voz fría y sin emociones de antes se había ido. En cambio, el espíritu del agua habló con temor, su voz casi goteaba de miedo. Emilia no respondió. En cambio, dijo, ¿nos vas a dar la lágrima o no? Él ya había desenvainado su espada. En los próximos momentos, independientemente de lo que el espíritu del agua eligiera, tendría esa lágrima. No tengo otra opción en el asunto, ¿verdad? Mostrando una emoción extrañamente humana, el espíritu bajó un zarcillo de agua hacia Emilia. Al darse cuenta de sus intenciones, Emilia envió su espada y proyectó un vial para almacenarla. Al ver eso, el espíritu del agua murmuró. Esa magia, así que eres, te sugiero que estés callado, elemental, no sea que regreses a las fuerzas de las que naciste. Taponando el vial, Emilia caminó hacia Montmorency y lo colocó en sus manos. Tienes hasta la mañana. Comienza. No puedo creer que algo así le pueda pasar a la señorita Louise. A mí tampoco. Era la mitad de la noche. Montmorency estaba ocupado inventando el antídoto mientras Guiche estaba a su lado, ofreciéndole apoyo moral. Tabitha estaba patrullando como de costumbre, pero esta vez Kirche se había unido a la chica solitaria. Eso dejó a Emilia sola con Siesta para vigilar a Louise. Suspiró mientras miraba a su maestro inconsciente y sacudió la cabeza. Descuidado. Últimamente, había sido demasiado descuidado. No había considerado que algo así podría haber ocurrido, y debido a que no lo había considerado, el resultado estaba ante él. Afortunadamente, no fue nada que amenazara su vida, solo irritante. Sin embargo, ¿y si la próxima vez fuera veneno? ¿O algo más siniestro? Emilia se estaba volviendo descuidada. Había perdido su filo, algo fatal para un Sword como él. Y él sabía por qué. Luisa, su maestro. El que se suponía que debía proteger. El que priorizó por encima de su propio ser. Él, al que nunca debería haber conocido. Una espada solo era útil si carecía de emociones. Era algo que se movía a voluntad de su dueño, no algo que debería moverse por sí mismo. Era una herramienta, una construcción sin emociones que atacaba a todos los enemigos que obstruían a su dueño, su maestro. Eso era cierto para él. Había sido cierto. Pero ahora, dudando, vacilando. Confiar en otras personas y respetar lo que pensaba que haría feliz a su maestra en lugar de lo que sabía que era bueno para ella. Una espada. Él era una espada. Una herramienta sin emociones. Tratando de actuar como humano, creyendo que era humano, el resultado de eso, Shiro, un murmullo suave. Emilia se congeló. Louise se estaba moviendo. Pero eso era imposible. Lo que usó debería haberla mantenido fuera hasta la mañana siguiente. Sin embargo, parecía que había subestimado a su maestro. Emilia se acercó a ella. Cuando él se acercó, ella abrió los ojos. Sin embargo, estaban aturdidos. Vacante. Luisa. Ella parpadeó y se giró para mirarlo. Sin embargo, sus ojos aún estaban vacíos, como si lo viera y sin embargo estuviera mirando otra cosa. Estás aquí.
Ella sonrió y dijo, estoy feliz de que estés a mi lado otra vez. Emilia la miró fijamente. La mirada que le dirigió y las palabras que dijo Louise, no, la forma en que las dijo. Era diferente. Apagado. Después de un momento, Emilia dijo, descanse un poco, maestro. Ha sido puesto bajo un hechizo. ¿Un hechizo? Así es. Un hechizo. Solo ve a dormir. Cuando termine, volverás a la normalidad. Luisa negó con la cabeza. No. Duerme, ya ha pasado tanto tiempo. He estado durmiendo mucho tiempo ya, Shirou. Solo, déjame disfrutar esto un poco más. Luisa. Emilia frunció el ceño. Sus palabras, su manera de hablar. Por alguna razón, te amo, Shirou. ¿Lo sabías? Tan tonto y denso como eres, por todos los problemas que me causas, te amo. Todavía te amo, incluso ahora. Y siempre te amaré, incluso después. Todo esto, incluso después de que no quede nada de mí atrás. Cuando todos mis recuerdos se hayan ido. Descanse un poco, maestro. No es usted mismo. Disparates. La poción de amor estaba obligando a Louise a divagar sin sentido. No a mí mismo. Luisa murmuró. Así es. No soy yo misma. No lo he sido en mucho, mucho tiempo. Pero Shirou, los ojos de Louise comenzaban a cerrarse. Te amo. Ahora. Entonces. Siempre, ellos cerraron, pero en el momento antes de que lo hicieran, Emilia pensó que los vio parpadear en azul. No. Esa fue seguramente mi imaginación. Una coincidencia. La poción de amor, el hecho de que había estado nostálgico, la personalidad de su maestro que era tan similar a la de otra persona. Tuvo que ser una coincidencia. Lo que estaba pensando, lo que estaba esperando, era imposible. La razón por la que había sido convocado. La razón por la que su maestro era tan compatible con él. La razón, la esperanza de que ella realmente, señor Emilia. Montmorency gritó. Se veía peor por el desgaste con los ojos inyectados en sangre y bolsas pesadas debajo de ellos. Pero a Emilia no le importó, sus ojos se dirigieron a la pequeña botella que sostenía en sus manos. Se hace. Emilia le dio a Louise el antídoto y se volvió a dormir. Fue un final sin incidentes para lo que había sido un día lleno de acontecimientos. Eventos que aparentemente ocurrieron sin razón, pero que de alguna manera encajan dentro del ámbito de la creencia. Después de darle a Guiche otra paliza, no, otra lección, colocó protecciones adecuadas alrededor de Louise y personalmente se dispuso a patrullar el área para garantizar su seguridad. Sin embargo, mientras su patrulla lo conducía a la orilla del lago, alguien salió para acompañarlo. O mejor dicho, alguna cosa. Espíritu del agua. El elemental del lago Radorian. El que de mala gana había cedido parte de sí mismo para curar la condición de Louise. Caminó hacia Emilia sin hacer ruido, deslizándose por el aire en una forma vagamente femenina. Hablaría contigo y me disculparía por mis transgresiones anteriores. HMPH. Haz lo que quieras. El espíritu asintió y se acercó, adoptando gestos sorprendentemente humanos mientras se movía a su lado. Estuvo en silencio durante mucho tiempo. Emilia no habló y tampoco lo hizo. Pero finalmente, habló. Ha pasado mucho tiempo. Si lo hubiera reconocido, no me habría atrevido a actuar de esa manera, mi señor. Milord. Emilia frunció el ceño. Sí. Eres diferente ahora, sin embargo, entonces. El ceño de Emilia se profundizó. ¿Qué quieres decir? Ven. Tengo algo que devolverte. El espíritu del agua se alejó flotando hacia un bosque cercano. Emilia dudó, luego decidió seguir. Los elementales no mentían, al menos no de manera directa. Después de un tiempo caminando por el bosque, Emilia notó el cambio de aire. ¿Un campo delimitado? Él murmuró. Fue poderoso. Uno que se reforzó con el maná ambiental a medida que pasaba el tiempo y, al mismo tiempo, uno que debería haber sido completamente imperceptible debido a su asimilación con el entorno. Para ocultar y proteger. Ese era su propósito. Si no hubiera sido Emilia, habría pasado desapercibido. E incluso para Emilia, si no hubiera estado mirando específicamente hacia él con las acciones del espíritu del agua, lo habría pasado por alto. Eso era sospechoso, pero no lo que le molestaba. En cambio, era el hecho de que todo parecía extrañamente familiar. El espíritu del agua se deslizó dentro y Emilia lo siguió. Cuando lo hizo y vio lo que había dentro, sus ojos se abrieron como platos. Este lugar es una escena familiar. La razón por la cual el campo acotado le resultaba familiar. Un lugar que estaba en sus recuerdos, pero que no existía hasta que puso sus ojos en él.
Algo se deslizó en su lugar y hojas olvidadas comenzaron a emerger en las profundidades de su alma, los recuerdos acumulados que había guardado silenciosamente brotaron silenciosamente. Una cabaña en el bosque. Había un pequeño cobertizo cerca y un estanque. Parecía casi una escena de un cuento de hadas, donde no sería extraño que la gente de las hadas emergiera de las profundidades. Se volvió hacia el espíritu del agua y dijo, ¿cómo conoces este lugar? No respondió, solo se dirigió hacia el estanque. Una vez allí, sacó una pequeña caja de madera para Emilia de las profundidades del estanque. Esto se quedó atrás para ti. El otro lo poseía, pero me lo robaron unas noches antes. Esa fue, en parte, la razón por la que actué tan descaradamente. Perdóname. Emilia frunció el ceño y aceptó la caja. Curioso por lo que podría ser, lo abrió. Cuando lo hizo, se congeló. Era una espada corta con una hoja morada y una empuñadura envuelta en cuero con una gema incrustada en su empuñadura. Uno con una palabra familiar grabada en su interior. Azot. La espada de Rin. La espada que ella le había dado hace tantos años en Londres después de que ella se convirtiera en la única que le quedaba por proteger. Estático. Shirou. Prométemelo. Una voz. Uno que no había escuchado en mucho, mucho tiempo. Sobresaltada, Emilia dejó caer la caja y se dio la vuelta. Rin. Rin. La llamó, pero ella no le respondió. Y después de unos momentos, se dio cuenta de por qué. La fuente de la voz no era nada físico. En cambio, era un recuerdo. Un recuerdo, volvió a mirar la caja. Se había hecho añicos, el frágil marco de madera era demasiado débil para soportar el repentino impacto al chocar contra el suelo. La espada Azot, sin embargo, estaba bien. El descenso repentino había causado que se clavara primero en el suelo, dejando el pomo y la joya en posición vertical para que Emilia los agarrara. Un sentimiento extraño surgió mientras miraba el recuerdo de Rin. Al mismo tiempo, los pensamientos se arremolinaron en la mente de Emilia, convirtiendo los recuerdos acumulados en una espada y forjándola como un instrumento divino. Al hacerlo, podrían ser preservados para siempre dentro de su mundo, mantenidos a su lado por todo el tiempo. La espada Azot, no puede ser eso. Emilia se arrodilló en el suelo. Aunque dudó, aunque algo dentro de él le dijo que lo ignorara, que regresara con Louise y olvidara todo lo que había visto hasta ese momento, extendió la mano. En el momento en que su mano tocó la empuñadura, recordó. No te preocupes. Soy el mago más grande del mundo, ¿recuerdas? Definitivamente esta no será la última vez que nos veamos. Rin, recuerdos que se habían desvanecido con el tiempo, a pesar de que habían sido fundidos en acero. Parece que te las arreglaste para conseguir una personalidad después de todo. Solo te llevó medio milenio. Por otra parte, siempre fuiste denso. Ah, si tan solo lo hubieras recibido un poco antes. Ya veo. Ya te has ido. Te has ido, y la razón por la que estoy aquí, lo había olvidado. No, lo había olvidado a propósito. Eres terrible, Rin. Realmente, realmente terrible. Luisa estaba soñando. Tienes que prometerme, Shirou. Estaba soñando con un tiempo y un lugar que ya no podía recordar. Un vago recuerdo revoloteando en el borde de su conciencia, visible solo entre las grietas de la realidad y los sueños. ¿Qué pasa, Rin? Un sueño de ella y Shirou. Era una cabaña brumosa en medio del bosque. Un lugar que estaba fuera del camino e inalcanzable para nadie más que para ellos. Estaba sentada frente a un estanque, pasando el dedo por la superficie. Por eso, su reflejo no era claro, perturbado por las ondas que estaba creando. Detrás de ella estaba Emilia. Se veía igual que siempre, pero menos severo. Relajado, casi. Después de unos momentos, ella se puso de pie y se volvió hacia él. Prométeme que lo harás. Shirou negó con la cabeza. No. Yo, incluso si quieres que lo haga, no puedo. Puedes seguir protegiéndome como siempre lo has hecho. ¿No es así? Si haces eso, entonces siempre podremos estar juntos. Eso es sofisma. Si hago eso entonces tú, olvídalo. Sabía que no lo harías. Todavía eres demasiado agradable. Entonces, no te olvides de mí. No te olvides de esto. Tu origen no es solo su espada, ¿sabes? Tú eres el más importante para mí, más que nadie, aunque no lo creas. Rin. Ella se puso de pie y le dedicó una sonrisa. Su último. Lo siento, Shirou. A partir de este momento, habrá muchas cosas que tendrás que descubrir por ti mismo. Una daga en sus manos. Las lágrimas llenaron sus ojos y dijo sus últimas palabras. Te amo.
Ella dio un paso adelante, clavando la hoja en su pecho, y luego, Luisa se despertó. Un dolor de cabeza penetrante. Se agarró la cabeza y frunció el ceño. ¿Qué? Señorita Luisa. Siesta. ¿Qué haces aquí? No, ¿dónde estamos? Luisa miró a su alrededor. Estaban en una especie de tienda de campaña improvisada junto a la orilla de un lago. Un lugar completamente diferente del bosque y el templo que recordaba por última vez. Estamos en el lago Ratorian, señorita Louise. ¿Usted recuerda lo que pasó? ¿Lago Ratorian? No. No lo sé. ¿Qué pasó? Bien, ese intrigante Montmorency quería poner una poción a Guiche para que no la dejara. Una voz cortó la de siesta. Louise se giró para ver a Kirche caminando hacia ella. Le echó un vistazo a Louise y sonrió. Me alegro de que estés bien, Louise. Tú de todas las personas no mereces ese tipo de trato. Louise frunció el ceño, y luego un pensamiento vino a su mente. Oh no. Yo no hice nada, ¿verdad? Bien, oh fundador. Louise palideció. ¿Fue Gramont? La poción estaba destinada a él, ¿verdad? Entonces eso significa que yo, no, dijo Kirche. No tienes que preocuparte por eso. No pasó nada entre tú y Gramont. Louise dejó escapar un suspiro de alivio. Entonces, ¿qué pasó? Kirche sonrió. Bueno, estuviste bastante apegado a nuestra querida Emilia por un tiempo. Aunque no demasiado. Se dio cuenta de lo que estaba pasando bastante rápido y te dejó inconsciente. Antes de que Louise pudiera responder, apareció Emilia. Su expresión era distante, ojos en blanco y en conflicto. ¿HMM? Su rostro se aclaró cuando vio a Louise. Maestro. ¿Estás despierto? Supongo que el antídoto salió bien. Kirche asintió. Eso parece. Por otra parte, con lo serio que estaba siendo, no me sorprendería si Montmorency no lo revisara 3 veces para asegurarme. Emilia se rió. Por supuesto. Cualquiera que intente algo así con mi maestro, intencionalmente o no, enfrentará las consecuencias. En cualquier caso, Emilia, ¿qué planeas hacer ahora? Ahora. Emilia frunció el ceño. Por ahora, ¿por qué no regresamos a la academia? ¿Eh? Luisa frunció el ceño. ¿Por qué allí? Emilia dijo. Creo que ya era hora. Algo me dice que es a donde tenemos que ir. Louise observó a Emilia. Había algo diferente en él. Algo claramente fuera de lugar, pero no podía ubicar exactamente qué era. Se dirigían de regreso a la academia por razones desconocidas. Al menos, a Louise. Guiche estaba escoltando a Montmorency de regreso a su casa. Probablemente para arreglar las cosas, y probablemente para evitar el hecho de que Hedwig la consideraría confiable por lo que le había sucedido a Louise. Considerando lo que había pasado la última vez, Guiche probablemente pensó que era mejor no arriesgar nada. Tabitha había desaparecido en algún momento en medio de la noche. Por lo que Kirche les dijo, la niña más pequeña parecía tener problemas familiares y se dirigía a su casa en Gallia para resolverlos. Eso dejó al grupo de Kirche, Siesta, Emilia y Louise regresando a Tristan. Fue un viaje tranquilo. A diferencia de las aventuras de ritmo rápido y el tratamiento esencialmente de manos libres que Emilia les había dado a todos en los últimos días, los estaba llevando en un viaje tranquilo de regreso. Los días pasaban en la ociosidad, deambulando y disfrutando del paisaje. Antes de que se dieran cuenta, ya había pasado una semana desde que abandonaron el lago Ratorian. Y durante todo el camino, Emilia se había detenido rutinariamente para observar los alrededores, una extraña expresión en su rostro cada vez. Una vez más, Louise no pudo determinar por qué. ¿Por qué parecía ser tan? Luisa. La repentina voz de Kirche la hizo saltar. Zerbst. Tú, no hagas eso. Ella frunció el ceño a Kirche. Kirche le sonrió y dijo, vamos, Louise. Hemos superado todo eso ahora, ¿no? Dejemos que el pasado sea pasado y hablemos. Louise frunció el ceño, pero notó a regañadientes que Kirche tenía razón. Con lo que habían pasado recientemente y con la forma en que Kirche la había apoyado recientemente, era algo mezquino seguir guardando rencor. Bien. ¿Qué querías? ¿Una chica no puede hablar con su amiga de la infancia? No hemos tenido una charla en mucho tiempo, ¿no? Ah. Si llaman tratando de engañarse siendo amigos, entonces supongo. Oye, no estuve tan mal, ¿o sí? Luisa suspiró. Sí. Sí, lo estabas. Ahora, ¿de qué estabas hablando? Emilia está actuando un poco extraño, ¿no? ¿También te has dado cuenta? El par de chicas se quedó mirando a Emilia.
El espadachín de cabello plateado estaba de pie con Siesta. Los dos estaban hablando entre ellos, y las reacciones de Emilia fueron diferentes. Antes miraba a Siesta con una mirada familiar pero distante, pero ahora la miraba con recuerdos cariñosos. No ha pasado nada entre ellos, ¿verdad?, preguntó Luisa. No que yo sepa. La única vez que estuvieron juntos fue cuando te estaban cuidando a ti. Extraño, Kirche se rió. Tal vez se ha enamorado de ella. Louise miró a Emilia de nuevo. Esa mirada en sus ojos no era amor. Era cariño, como ver a un amigo perdido hace mucho tiempo. No, es más como conocer a alguien de tu ciudad natal por casualidad. Luisa suspiró. Sea lo que sea, no importa. Volvió su atención a Kirche. La gran pregunta es, ¿por qué sigues aquí, Kirche? Kirche levantó una ceja. ¿De qué estás hablando? ¿No deberías estar en otro lugar? ¿Como en Germania? Tu familia está involucrada en todo esto, ¿no es así? Kirche se encogió de hombros. No importa. No les importará demasiado. La pregunta más importante es qué va a pasar contigo, Louise. Yo. Kirche asintió. Puedes sentirlo, ¿verdad? La guerra llegará pronto. Después de esa invasión en Tarbes, es un suceso que podría estallar todos los días y tu madre es Heavy Wind. Cuando eso suceda, ella estará en el frente de batalla. Todo. Inicialmente, no habría importado, pero ahora que has convocado a Emilia y se sabe que él podría igualarla, Louise contempló eso. Ella no había pensado en eso. Tendrás que elegir muy pronto, Louise. ¿Vas a dejar que Emilia pelee por ti? ¿O vas a pelear por ti misma? Yo. Antes de que Louise pudiera responder, llegaron a las paredes de la academia. La academia estaba vacía, excepto por algunos rezagados. Emilia miró a su alrededor. No había cambiado desde la última vez que lo vio. Eso incluía el hecho de que no había campos limitados furtivos al acecho. Eso fue lo primero que revisó cuando llegaron. 2 veces ya habían sido demasiadas, y no permitiría una tercera. En cualquier caso, no había campos delimitados, pero eso no significaba que no hubiera nada que no hubiera notado hasta ese momento. Así que es como pensé, murmuró Emilia. Una sensación de familiaridad de la que solo podía darse cuenta ahora que recordaba. El grupo caminó dentro de la academia. En poco tiempo, el señor Colbert salió a saludarlos. Señorita Valiere. Bienvenida de nuevo. Su mirada se desplazó hacia Emilia y asintió levemente. Señor Shirou. Después de saludos similares a Kirche y Siesta, el señor Colbert dijo, ¿qué los trae a todos de regreso a la academia? La escuela no estará en sesión por bastante tiempo. Emilia dio un paso adelante y dijo, ¿está presente el director? ¿Sí por qué preguntas? Bien. Dile que voy a inspeccionar la bóveda de la academia. Esperar, con solo esas palabras, Emilia se fue. Desapareció en un instante y reapareció ante la bóveda. El lugar que había sido allanado. Si bien no hubo ningún daño en las puertas, Emilia tuvo una extraña sensación de déjà vu. Una de la que ahora sabía la razón. Emilia abrió la puerta y entró. De inmediato, surgieron hechizos protectores y formaciones restrictivas para bloquear su camino. Pero con un movimiento casual de su mano, se desvanecieron. Al profundizar más en su interior, encontró lo que estaba buscando. Estaba oscuro y escondido. Una espada oxidada menor que no tenía ningún significado. Tenía un borde que no cortaría ni un trozo de pan, y mucho menos una persona. Pero fue esa espada oxidada lo que llamó su atención en lugar de los innumerables otros artefactos que tenía delante. Respiró hondo y luego caminó hacia él. Recogiendo la espada, una ráfaga de recuerdos pasó por su mente. Y entonces, estaba claro lo que tenía que hacer. Silenciosamente colocó la espada en su mundo interior y se alejó. Sus pensamientos estaban en desorden. Pero a pesar de eso, una persona estaba en su mente. Luisa, una decisión estaba a la mano. Voy a pelear en la guerra. Louise se paró frente a Emilia. Estaban en su habitación de nuevo. Después de todo lo que habían pasado, era un poco extraño estar allí. Aunque ella había cambiado, aunque había pasado el tiempo, ese lugar seguía siendo el mismo. Las únicas diferencias estaban en la gente de allí. Siesta estaba vestida con su traje de sirvienta una vez más, pero adornada con el escudo de armas de Valier para indicar su estado. Fue para evitar que volviera a ocurrir otra ocasión como la del Conde Mott, así como para mejorar su condición de vida mientras estaba en la academia. Ya veo. La respuesta de Emilia fue breve y cortante. Así que ha llegado a esto después de todo.
Él la miró fijamente con esos penetrantes ojos plateados suyos. Cuando se conocieron por primera vez, él se había elevado por encima de ella. Ahora, la diferencia entre ellos no era tan grande. Luisa no podía hablar. Como la primera vez que vio esos ojos, estaba hechizada. Después de un momento de silencio, Emilia dijo, ¿puedo preguntar por qué? Esas palabras rompieron el hechizo y Louise se concentró en su tarea. La princesa Henrietta me ha pedido que ayude a liderar la vanguardia en un ataque preventivo contra las fuerzas de Albion. Las palabras salieron libremente y con facilidad de sus labios. Un informe clínico, completamente diferente a lo que normalmente le diría a Emilia. Détenme a argumentar en contra. Pero Emilia no dijo nada. En cambio, dejó escapar un suave suspiro. ¿Es por mi culpa? Louise se quedó en silencio esa vez. Eso pensaba. Lo que quieren es un mago del vacío, ¿no? Una potencia de fuego abrumadora para desafiar las probabilidades, ¿no? Un símbolo, ¿verdad? Un testaferro para levantar la moral de una nación en declive. Emilia suspiró. No importa lo que diga, ¿vas a seguir adelante? No. Si discutes, pero Emilia no mostró ningún signo de resistencia. En todo caso, parecía resignado al curso de acción. Sí. Entonces, ¿qué querías que dijera? ¿Por qué vienes a mí ahora? Para que puedas detenerme. Porque yo, Emilia sonrió. Después de todo, mi respuesta es obvia. No puedes esperar que te deje ir solo, ¿verdad? Emilia. Emilia le dio unas palmaditas en la cabeza. Aunque ya no era tan baja como solía ser, por alguna razón, esa mano aún parecía grande y confiable. Es posible que hayas crecido un poco, pero eso no significa que te dejaré ir por tu cuenta todavía. No hasta que tengas algunas batallas más en tu haber al menos. Luisa no sabía qué decir. Innumerables emociones brotaron en su pecho. Gratitud, alivio, felicidad. Al final, parpadeó para ocultar sus ojos llorosos y simplemente asintió. Emilia sonrió y tomó su mano. Vamos. Si quieres pelear en una guerra, necesitaremos preparar algunas cosas. Es tu primera vez, así que te guiaré a través de ella. No te preocupes. Mientras esté en este mundo, no tendrás nada que temer. Bien. Y así, Louise dejó de lado sus preocupaciones, confiando en esa mano confiable y cálida que la sostenía. Al mismo tiempo, aplastó la extraña ansiedad que sentía en lo más profundo de su pecho e ignoró la extraña premonición de que esta sería una de las últimas veces que podría confiar en Emilia para protegerla. N/T. Bueno, mis queridos suscriptores, esto fue todo por este capítulo y también es el final de esta historia, ya que lamentablemente el autor no la continúa. Espero hayan disfrutado de ella, cuídense mucho y hasta pronto. Paz.